Para los que querían saber qué pasó en la historia de por qué mi mamá terminó matando a mi papá, pues aquí les va el story time. Pues resulta que mi papá y mi mamá se conocen, se juntan y tienen a mi hermano mayor, el que es un añito mayor que yo, que les platiqué en la historia pasada, que fue el que me defendió cuando yo le platiqué que mi tío estaba abusando de mí. Luego me tuvieron a mí y mi papá le dijo a mi mamá que él ya no quería hijos y que por favor se cuidara porque no quería que saliera embarazada por ninguna razón. Mi mamá sale embarazada y cuando mi papá se entera le pone una golpiza que la hace terminar pues perdiendo al bebé. Pasa el tiempo y mi abuelita se mete a trabajar a una feria ganadera. Como ustedes saben, esas ferias duran meses y pues le dice a mi mamá que si se quiere ir a trabajar con ella, a lo que como ellos tenían problemas económicos, mi mamá accede. Entonces nos terminamos yendo mi mamá, mi hermanito y yo para la feria ganadera por algunos meses. Cuando está allá mi mamá se da cuenta de que otra vez está embarazada. Entonces cuando regresa, que mi mamá le da la noticia a mi papá, pues ya se imaginarán cómo se puso él. Porque ahora ya no era nada más que mi mamá estaba embarazada cuando él ya no quería tener hijos, sino que además de eso, pues mi papá decía que ese hijo no era de él, porque ella había estado esos meses allá, entonces le decía que de seguro se metió con no sé cuántos y ya saben. Pues todo el embarazo de mi mamá, mi papá la golpeaba y la golpeaba y la golpeaba otra vez como intentando que ella perdiera otra vez el hijo. Pero en esta ocasión no sucedió y terminó naciendo mi hermanita, la que también les comento en la historia pasada, que es la que es 2 años menor que yo. Para ese entonces nosotros vivíamos con mi abuelita. Mi papá la verdad se desapareció, casi no iba a la casa, se la pasaba tomando con una mujer y con otra. Hasta que un día estábamos nosotros ya acostados. Como ustedes saben, en Culiacán el tiempo de calor es súper caloroso. Entonces nosotros hicimos un tendido en el piso, ¿no? Como cuando buscas el frillito del piso para agarrar fresco. Y mi abuelita solamente, o sea, dejaba abierta la puerta para que ventilara y no se sofocara tanto adentro y solamente dejaba como el spleen, ¿no? Cerrado. Pues ese día llega mi papá y intenta abrir la puerta y le empieza a gritar a mi mamá que viene por sus hijos. Mi papá, como se podrán imaginar, iba súper tomado y iba como decidido a llevarse a sus hijos con él. Cuando él se da cuenta que mi mamá no lo va a dejar, que no saque de ahí, lo que él hace es que saca una pistola y empieza a disparar y le empieza a gritar a mi mamá: si no me los vas a dar, tampoco voy a permitir que mi sangre ande rodando. Entonces, como se podrán imaginar, la idea de mi papá era matarnos a todos. Acto seguido, mi abuelita se abalanza sobre nosotros, nos abraza y pues se pone como para cubrirnos de los balazos. A mi mamá le disparó en la pierna y a mi abuelita, que nos estaba cubriendo, le dio 2 balazos en la espalda. Después de eso, él se fue y bueno, afortunadamente mi abuelita se pudo recuperar. Mi mamá se llenó de rabia y de sed de venganza. En el hospital, mientras estábamos con mi abuelita, llegaron los papás de él y mi mamá solamente se les acercó para decirles que lo iba a buscar y lo iba a matar. Como a la semana de todo esto, mi abuelita ya había salido del hospital y ya estaba en casa. Mi mamá fue a la tienda y miró a mi papá. Lo miró que iba rumbo a la casa. Ella salió corriendo, se fue por otra calle para que no lo viera, llegó, se metió a la casa y nos dijo: no salgan por nada. Mi mamá agarró un cuchillo y se puso a un lado de la puerta escondida. Recuerdo que mi abuelita solamente le gritaba que no lo hiciera, que pensara bien lo que iba a hacer. Pero mi mamá tenía mucho coraje y cuando vio que mi papá se acercó, mi mamá le dijo: ¿qué quieres? Él le dijo: vengo por mis hijos. Mi mamá me platicó que ella le tenía muchísimo miedo a mi papá, pero que fue más grande su sed de venganza. Así es que agarró el cuchillo con fuerza, lo aventó y empezó a apuñalarlo. Nosotros no vimos nada, pues mi abuelita nos metió a otro cuarto para no ver, pero todos escuchábamos cómo gritaba. Cada vez que le daba con el cuchillo, le gritaba algo diferente. En la primera puñalada gritó: esto es por mi bebé. Esto es por lo que le hiciste a mi madre. Esto es por la vez que me golpeaste y casi me matas, etcétera. El punto es que no paraba. Mi papá ya había muerto desde cuándo y ella seguía apuñalándolo sin parar.
En eso, pues empezaron a llegar los vecinos. Mi abuelita y todos los vecinos le empezaron a decir que se fuera, que huyera porque la policía venía para acá. A lo que ella contestó, no, yo lo hice, yo respondo. Que al menos él ya no estaba aquí para hacernos daño. Así es que le dijo a mi abuelita que por favor cuidara de nosotros y que por favor no nos dejara ir con nadie. La policía arrestó a mi mamá. Los del DIF nos llevaron por un día, pero mi abuelita logró que nos entregaran con ella. Mi mamá firmó una hoja para entregarle la custodia de nosotros a mi abuelita. Esto pues hasta que ella saliera. A ella le dieron 57 años, uno por cada puñalada que le dio a mi papá. Pero pasó el tiempo y la condena le bajó cada vez más por buen comportamiento, porque se metía a muchos programas y hacía muchas cosas en la cárcel. Como les comentaba, a mi mamá le dieron 53 años de prisión, uno por cada puñalada que le dio a mi papá. Pero estando allá adentro, ella se portaba muy bien, tenía muy buena conducta, entraba a programas y le fueron rebajando la sentencia hasta quedar en solamente 10 años. Mi mamá era buena persona, pero desgraciadamente en la cárcel conoció las drogas. Eso la cambió completamente y cuando salió siendo una persona completamente diferente a la que entró. Recuerdo que ella siempre decía que la cárcel no te reincorpora a la sociedad, sino que te aparta de ella. También siempre dijo que no se arrepintió de lo que había hecho, que no cambiaría las cosas, que si volviera a pasar lo volvería a matar, que lo único que cambiaría es que hubiera huido y no hubiera pisado la cárcel. Supongo que lo que vivió dentro tuvo que haber sido muy difícil. No sé, lo único que les puedo decir es que salió una persona completamente diferente, una persona malvada que terminó haciéndome lo que ya les platiqué en mi historia pasada. Qué ironía, ¿no? Entró a la cárcel para salvarnos la vida a nosotros y salió para arruinárnosla.